Hermanos, hoy vamos a empezar nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Pidamos al Señor que derrame su Espíritu sobre nosotros, Padre bendito. Toca con tu Espíritu nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender y recibir con amor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como vimos en el anterior curso en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos, Marcos escribió en Roma alrededor del año 60 y Mateo escribió en Palestina para los judíos seguidores de Jesús alrededor del año 90. Es posible que Mateo primero hubiera escrito un evangelio en arameo que comprendería solo los capítulos del 3 al 27 de lo que conocemos hoy, basado totalmente en el Evangelio según San Marcos, aunque más desarrollado, pero basado totalmente en Marcos, y que después hubiera recibido otras tradiciones de otras fuentes con las que completó los capítulos 1 y 2 con la infancia de Jesús y el capítulo 28 con la resurrección de Jesús y algunas apariciones. Esos son los dos temas que no existen en el Evangelio según San Marcos. Cuando Mateo y Lucas empezaron a escribir sus evangelios, su base fue lo escrito por Marcos. Mateo tomó casi el 80% del Evangelio de Marcos para formar su evangelio. Marcos tiene Galilea, el viaje y Jerusalén. En Mateo también, pero más ordenado, ¿no? Es más didáctico además. Entonces, Mateo y Lucas tuvieron a Marcos como la base de sus evangelios, pero además tuvieron otras fuentes. Mateo tuvo su propia fuente, que se llama la fuente M, por Mateo, y Lucas tuvo su propia fuente, que es la fuente L, por Lucas. Pero entre ambos tuvieron también otra fuente que es muy importante, y es la llamada fuente Q. La fuente Q se llama Q por Quelle, una palabra de origen alemán que significa fuente, y es una colección de sentencias o dichos de Jesús. Es posiblemente anterior a Marcos, más o menos del año 50 de nuestra era. Entonces tenemos que Mateo tiene su fuente, Marcos, su propia fuente y la fuente Q. ¿Sí? Igual que Lucas tiene Marcos, su propia fuente y Q. Entonces, la teoría más aceptada ahora es de las dos fuentes, Marcos y Q. Se adjudica este documento hipotético de Q, hipotético, no se olvide que estoy usando esa palabra, se adjudica como escrito aproximadamente, como les decía, el año 50, o sea, 20 años después de la muerte de Jesús. Se considera como las frases más cercanas a Jesús y al tomarlas en un trabajo comparativo con Marcos, se puede tratar de reconstruir el cuadro del principio. Hay un libro que es muy importante, el libro es Comentario Bíblico San Jerónimo. Nos ayuda a comprender mejor este asunto. No es un libro escrito por San Jerónimo, es un comentario escrito por biblistas americanos que le pusieron el nombre de San Jerónimo en homenaje precisamente a San Jerónimo, porque él fue el primer traductor de la Biblia a la lengua latina. La fiesta de San Jerónimo, como curiosidad, se celebra en septiembre, y precisamente es en septiembre cuando se celebra el mes de la Biblia también
en homenaje a San Jerónimo, y eso es en todas las iglesias cristianas. El capítulo 3 de este comentario, del comentario bíblico San Jerónimo, tiene una explicación en cuadros referentes a estas dos fuentes. Es muy importante, muy interesante, si pueden leerlos. Son cuadros que nos van a ayudar a comprender mejor todo lo que es esta unión, esta fusión de tradiciones dentro de los evangelios, tanto de tanto de Mateo como de Lucas. En Mateo tenemos 220 versículos que son tomados de la fuente Q. Entonces vemos que es muy importante conocer todo lo referente a esta fuente Q, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos a Jesús en el Evangelio de Marcos? En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús como un exorcista. Es lo que estudiamos y vimos en la anterior clase. Pero ahora en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar a un Jesús maestro, ese Jesús que enseña a sus discípulos, que enseña a la gente. Lo vamos a ver como el maestro que ama enseñar. Aparte de estos tres elementos que Mateo toma de Marcos, que son el ministerio en Galilea, el viaje y Jerusalén, Mateo añade dos elementos más con estos tres capítulos añadidos, que son al principio la infancia y al final la resurrección. Como vimos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16 en su mayor parte es casi 200 años posterior al original Evangelio de Marcos, y que se presume que fue tomado por la comunidad de Marcos del Evangelio de Lucas y añadido a ese final. En Mateo es el mismo el que escribe la resurrección. En Marcos y Lucas podemos ver que la persona que escribe el Evangelio es la misma persona, mientras que en Mateo y Juan se nota que hubo la acción de una comunidad para poder escribir el Evangelio. Ahora, en la primera parte, vámonos ya al Evangelio directamente de Mateo. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte en tres partes, que son la genealogía, que viene en el capítulo 1, desde el versículo 16 al versículo 17, la infancia, el nacimiento y la infancia, que viene en el capítulo 1 del versículo 18 al capítulo 2, versículo 23, y la tercera, que es el comienzo, desde el capítulo 3, 1 al 4, 25. Empecemos pues, Biblia en mano, hermanos, alístense, y empecemos a ver qué es la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús en Mateo es muy artificial, en la que no se sabe si realmente todos los personajes existieron o no. Mateo hace esto porque en el Antiguo Testamento siempre hay una genealogía para cada uno de los personajes importantes. Mateo divide esta genealogía en tres grupos de 14 generaciones cada uno, haciendo un total de 42 generaciones, lo que hace un número sagrado porque es 6 veces 7. El 6 es un número humano, es imperfecto, el 7 es el perfecto. El primer grupo va de Abraham a David, el segundo grupo de David a Jeconías y el tercer grupo de Jeconías a José. Si comparamos los nombres citados por Lucas, hay varios que no coinciden con los de Mateo. Lo que hizo Mateo fue seleccionar, escoger los mejores personajes del Antiguo Testamento. Y lo interesante es que, contra lo normal, Mateo añadió nombres de mujeres, porque en las genealogías del Antiguo Testamento solamente los varones son mencionados. Pero
en Mateo incluye a 5 mujeres muy especiales e importantes, ya que las 5 mujeres conciben a sus hijos de una manera ajena a lo normal o a lo legal. En el versículo 1:3 tenemos a Tamar, que viene del Génesis 38, que luego de ser viuda de 2 hijos de Judá, concibió a sus hijos de su suegro, disfrazándose de prostituta. En el versículo 1:5 tenemos a Rahab, que viene de Josué, del libro de Josué en el capítulo 2, versículo 1, que es una prostituta que ayudó a los espías que envió Josué para explorar Jericó, antes de la toma conocidísima de Jericó. En el versículo 1:5 también tenemos a Ruth, una mujer pagana, moabita. En el capítulo 1, versículo 6, tenemos a la mujer de Urías, que viene del segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 24. David, ustedes si se acuerdan, si leyeron esa parte de la Biblia, David mandó matar a Urías para unirse a su mujer. Y después de esto David escribió el Salmo 52, donde le pide al Señor misericordia. Dice, misericordia, Señor. Y en esta mujer de Urías, David tuvo a su hijo Salomón. En el capítulo 1, versículo 16, seguimos viendo la genealogía, tenemos a María, la madre de Jesús, que concibió en su virginidad. Entonces ahí tenemos 5 mujeres especiales que Mateo quiso incluir en su evangelio. Mateo, después de habernos dicho de dónde viene Jesús en esta genealogía, pasa a contarnos su vida y divide la historia del nacimiento de Jesús en 5 escenas cortitas. 1, la concepción, 1:18 al 25, más José, que viene de Isaías 7:14. 2, la adoración de los magos, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, más Herodes, eso viene de Miqueas 1 al 3. 3, la huida, que es el capítulo 2, versículos 13 al 15, el ángel más José, que viene de Oseas. El 4, la matanza de los niños, en el capítulo 2, versículos 16 al 18, que incluye a magos y Herodes. Y 5, el retorno en el capítulo 2, versículos 19 al 23, más el ángel más José, que viene de Isaías 11:1, donde se dice Nazoreo, ¿no? Jesús todavía no es importante, porque es una guaguita, es un bebé. Y la madre tampoco, porque este es un evangelio totalmente judío y por lo tanto es un evangelio machista. Cada una de estas escenas tiene su cita bíblica en el Antiguo Testamento. Después de cada una de las citas les he ido poniendo las citas de qué libros vienen. Están las citas del Antiguo Testamento. Todo esto está en las celebraciones de la Navidad, las que nosotros tenemos, en la que se mezclan los relatos de Lucas y de Mateo. Ambos son completos en sí mismos, pero también distintos. Vamos a ver un poquito más comparando todo esto. Vamos a ver la primera parte. De estas 5 vamos a ver el primer pedacito, la concepción de Jesús. En el capítulo 1, versículos 18 al 25, que viene de Isaías, que tiene su cita comparativa, digamos más bien, en Isaías 7:14, Mateo es el único que menciona explícitamente que María era virgen en el nacimiento de Jesús. En el versículo 25, ya que Marcos no dice nada del nacimiento de Jesús.
Y Lucas solo menciona esto en la concepción. Esta es una idea que nació varios años más tarde de que Mateo o de que Marcos escribiera su evangelio. Lo que nos dice Mateo es que cuando nació Jesús, María era virgen. No dice nada más. Y yo creo que eso es muy importante y muy bueno que lo recordemos siempre. Lo único bíblico referente a los dogmas sobre María es la concepción de Jesús. Todo lo demás es definición de la Iglesia en diversas ocasiones. La Inmaculada Concepción fue definida en el siglo XIX, en 1854, por Pío XI. La Asunción de María fue definida en el siglo XX, en 1950, por Pío XII. Lo que hace más grande a María es su maternidad, no su virginidad, su maternidad, porque fue la madre de nuestro Señor, fue la madre, la mujer elegida por Dios mismo para tomar un cuerpo, para poder tomar un cuerpo humano y hacerse un ser humano en medio de nosotros. Ese hecho de ser la madre de Jesús, que nos es, por acá somos muy atacados los católicos, pero es hermoso y es maravilloso porque que una mujer hubiera podido ser elegida por Dios para poder ser la madre de ese pedacito de Dios que se iba a encarnar para poder vivir entre nosotros. Y digamos de alguna forma para poder aprender lo que es un ser humano. Él era Dios, Él es Dios y nos creó, nos conoce como Dios, pero los sentimientos humanos que tenemos los tuvo que venir a conocer y eso es maravilloso. También me encanta la figura de José, amo a José, porque también él fue elegido por Dios para ser ese hombre que sea el protector de María y de Jesús, que es el protector de él mismo. Imagínense qué santidad tendría José, que Dios decidió ponerse bajo el amparo de ese hombre, sabiendo que podía darle una buena crianza a ese Jesús, a ese Dios que se estaba encarnando en nosotros, entre nosotros. Es hermoso porque si pensamos cómo fue José que llevó a Jesús a la iglesia, que protegió al niño, que protegió a la madre, que cuidó de ellos, que vivió para ellos. José no dice absolutamente nada en los evangelios, es el santo del silencio, pero él no necesitaba decir nada, él obedecía. Y eso es hermoso. Son dos figuras maravillosas escogidas por Dios para poder ser la fuente en la que creciera y se formara como ser humano Dios mismo. José era justo en relación a ser cumplidor de la ley de Moisés, ¿sí? El dikaios griego, que es la gran virtud del pueblo de Israel. Ahora, volviendo en el versículo 19 del capítulo 1, que tiene su cita correlativa en Isaías 7:14, el hebreo original dice alma, muchacha, que la traducción griega de los 70 cambia la palabra a virgen, y es la que usa Mateo. Esta escena en la concepción, en la que el actor es José, guiado por el ángel, termina con el nacimiento de Jesús. Eso